con este tema que es el periodo intertestamental. Y ya estamos entrando al tema número 3. En el primer tema miramos la introducción al periodo intertestamental y nos preguntamos qué significa eso, cuándo era esa época o ese periodo. Bueno, vimos que el tiempo que recorre el periodo intertestamental es básicamente desde la destrucción del primer templo judío construido por Salomón, el cual fue destruido en 586 por Nabucodonosor, y el periodo intertestamental corre desde entonces, 586 a.C., hasta 70 después de Cristo, cuando el segundo templo ya reconstruido, llamado el templo de Esdras y luego el templo de Herodes, mismo templo pero una reconstrucción hecha por Herodes, lo cambia de nombre. Entonces nos quedamos con un periodo de tiempo de más de 600 años. ¿Bien? Bueno, hemos visto que Dios no estaba en silencio, Dios estaba obrando, Dios estaba profetizando mediante sus profetas y diciendo las cosas que estaban por venir. Bueno, vamos a estudiar un poco más lo que ocurrió durante esta época, este tiempo. Bien, habíamos comenzado con el imperio babilónico, que duró unos 70 y más años, liderado por Nabucodonosor. Luego él lo perdió a Ciro el Grande, también conocido como Darío de Media, aunque como dije hay un poco de confusión acerca de los nombres. Parece que Daniel muestra que ambos son la misma persona. Bien, Babilonia cae en 539. En una noche de fiesta, Belsasar está ahí, Dios pone su mano sobre la pared y escribe las palabras que iban a condenar a muerte y a destrucción a toda Babilonia por la mano de Ciro el Grande. Bien, entonces vimos cómo Babilonia perdió una batalla crucial, perdió su ciudad y poco a poco todo el imperio comenzó a perder su gloria, ya no tuvo un gran líder y comenzó a desaparecer, como ya dije. Pero entonces Medo-Persia comienza a crecer, se hacen muy poderosos, tienen unos grandes líderes, comenzando con Ciro el Grande, luego 1, 2, 3 líderes más y finalmente hay uno llamado Darío el Grande. Y Darío el Grande es conocido por las grandes cosas que él hizo, grandes hazañas, pudo tomar mucho territorio y avanzar en muchas formas el imperio Medo-Persa. El imperio Medo-Persa duró entonces un poco más de 200 años, bastante largo en realidad. Si uno compara a la mayoría de los países sudamericanos de su independencia, no van más allá de 200 años en muchos casos. Entonces es cuando Darío el Grande deja que reconstruyan el templo, ¿verdad? Llamado el templo de Esdras. Año 515 el templo es reconstruido y entonces llega otro rey después de Darío el Grande. Este hombre se llama Jerjes, escrito con J o con X. Jerjes es conocido por ser el esposo de la mujer judía Esther. Jerjes era conocido por mucha pompa, mucho egoísmo, egocentrismo. Él creía que él podía hacer cualquier cosa y llegar a dominar todo el mundo. El gran país que su padre, Darío el Grande, había hecho un buen trabajo de callar era el imperio de Grecia. Aunque es difícil llamarlo un imperio porque era un montón de pequeñas ciudades en Grecia que decidieron juntarse en contra de Medo-Persia, que luego se convertiría en un gran imperio llamado el imperio griego, ¿verdad? Pero antes de eso, Jerjes va a tomar la iniciativa de tomar lo que es hoy en día el país de Grecia, cruzando por Asia Menor, Turquía actual, llega hasta la frontera. Parece que hay unos problemas ahí, hay un poco de revuelta y Medo-Persia dice, basta, vamos a parar la rebelión y vamos a poner un pie firme ahí para que nadie piense que no podemos. Entonces empiezan lo que se llaman las guerras medas, bien, en contra de Grecia. Medo-Persia contra Grecia, las guerras medas. Duraron varios años y hay 3 guerras que sobresalen. Y estas 3 guerras son importantes porque en una ocasión gana Medo-Persia, pero en 2 ocasiones, sorprendentemente, gana Grecia. Ahora, ¿por qué pudo defenderse Grecia en contra de el imperio enorme y poderosísimo de Medo-Persia? ¿Por qué? Bueno, había unas cuantas cosas a su favor. Hablando ahorita de los años 490 y bajando, unos 10, 11 años, hay 3 guerras cruciales, ¿bien? Lo que ocurrió es que Grecia estaba en su casa. El país de Grecia tiene harta agua que le rodea
como una península y tiene un montón de islas pequeñas y también es extremadamente rocoso con varias montañas y pasajes desconocidos por gente que no ha ido ahí y lo ha estudiado. Entonces, cuando trajo ejércitos enormes, el imperio de Medo-Persia bajo Jerjes, no pudieron armarse bien en contra de los griegos, porque los griegos le atacaban de cualquier lado, en muchas formas, y era muy difícil ir en contra de ellos. Como dije entonces, su ventaja era mucha agua, terreno montañoso y caminos no conocidos por Medo-Persia. Entonces, cuando llegaron con ejércitos enormes, pensaban que iba a ser como ir a cualquier otro país, pero Grecia iba a ser muy, pero muy distinto. Y finalmente traería a sus rodillas al gran y poderoso imperio de Medo-Persia. Todo comienza en realidad en el año 490. En 490 es cuando Jerjes, esposo de la reina Esther, viene hasta Grecia. Llega hasta ahí con un ejército enorme y se encuentra con el ejército griego. Es una batalla muy dura, pero finalmente Grecia gana. Ahora, cuando digo Grecia, no era un país, era un conjunto de muchos pueblos unidos, incluyendo los espartanos, los de Troya, los de Atenas, los de Corinto y muchos otros lugares que se juntaron con una causa unida, que era deshacerse del imperio, los medo-persas. ¿Por qué? Porque habrían impuestos, habrían un montón de leyes y todas las personas siempre han querido su libertad, ¿verdad? Y eso cuesta sangre y es muy difícil conseguir. Y entonces le plantaron la cara y dijeron: aquí ustedes no pasan, es nuestro país. Entonces, 490, Persia pierde la batalla de Maratón. Se llama la batalla de Maratón por algo que ocurrió al finalizar la batalla. Bien, se cuenta que cuando Grecia ganó la batalla, era parte en el mar, parte en la tierra, en fin, una importante batalla. Él fue el mensajero mandado de vuelta a la capital, donde estaban ahí los encargados, ¿verdad?, del Senado, para darles un mensaje. Esto sería en Atenas. Y cuando él llega ahí, se cuenta que este hombre había corrido tan fuerte, tan rápido y tan lejos que dio su mensaje y luego cayó muerto. Ahora, quizás sea un poco de un mito, es muy posible, quizás está probable, pero se llama la batalla de Maratón por el hombre que con tanto ánimo y tanto deseo vino a decir la noticia a todo el pueblo griego, que cuando lo terminó de decir, se cayó muerto. 10 años más tarde, Persia volvería, pero no se darían por vencido y lo veían esta derrota como algo pequeño. Y Jerjes dice: yo voy a venir con un mayor ejército. Y en el año 480 se enfrenta en contra de lo que se convertiría en la famosa batalla de Termópolis, mejor conocido como la batalla de Leónidas y sus 300. Si usted ha visto la película llamada 300, aunque yo no lo recomiendo por varias partes no aptos para nadie en realidad, pero ahí hay muchas cosas históricas y que en realidad encajan muy bien con lo que ocurrió durante esta batalla. Ahora, obviamente está también un poco exagerado. La verdad es que Leónidas era un espartano, ¿ok? Él era un rey de los espartanos y él agarró a solamente 300 hombres de los mejores guerreros quizás que el mundo ha conocido. Y vinieron a un lugar estratégico para encontrar el ejército persa. Y cuando Persia vino con todos sus hombres, miles y miles y miles de hombres, llegaron y tuvieron que entrar a un lugar donde era bastante cerrado, ¿verdad? Y ahí les encontró el ejército de solamente 300 hombres. Y decías: imposible, no van a poder defender 300 hombres en contra de un ejército tan enorme. Pero escogieron bien su lugar, porque en este lugar donde ellos habían escogido, habían 2 montañas que se cerraban en un lugar donde había un paso bastante pequeño. Y en esa abertura, casi como una puerta natural, se pusieron hombres del ejército de Leónidas. No se podían poner muchos hombro a hombro, era un lugar bastante pequeño. Y entonces vino el ejército de Medo-Persia. Pero en vez de mandar a muchos, no podían, tenían que mandarles 1 por 1, o 5 por 5 en realidad, en contra del ejército de Leónidas. Y ahí los espartanos, siendo extremadamente buenos en defenderse, usando tácticas que después serían usados por los romanos, defendieron y mataron a miles y miles y miles de los medo-persas. Finalmente se encontró una forma de dar vuelta a la montaña y los medo-persas entraron por detrás
y atacando por detrás y por adelante mataron a los 300. Pero aunque fue una pérdida para Grecia, perder 300 hombres muy importantes, inspiró a todo un país, lo que sería un país, de todas estas tribus separadas. Y ¿sabes qué? Si nos unimos, podemos hacer grandes cosas, al igual que hicimos en la batalla de Maratón 10 años antes. Se juntaron, buscaron la forma, y cuando llegó finalmente el ejército de Jerjes el siguiente año, había un ejército unido de espartanos, de hombres de Atenas, hombres de Corinto, hombres de muchos lados, que se juntaron haciendo una alianza defendiéndose en contra del ejército medo-persa. Esta batalla se conoce como la batalla de Platea. ¿Por qué? Porque había un lugar llamado Platea y ahí se hizo la batalla. En Platea Grecia es victorioso y decae Persia. Es una batalla bastante interesante, también como las otras, y es una contundente victoria. ¿Por qué? Porque ahora no mandó un ejército pequeño, Jerjes. Él trajo un ejército enorme y él personalmente vino para ver que puedan derrotar a los griegos. Y él se va totalmente sorprendido y nunca más puede legítimamente Persia ir en contra de los griegos. Y se acertaron como un poder mundial. Y poco a poco comenzó a decaer Persia durante los siguientes 150 o 200 años y a surgir Grecia. Ahora, había un problema, pero las guerras medas fueron útiles para darles libertad, pero seguía habiendo una desunidad entre las personas y había una necesidad de unirse bajo un imperio para poder hacer algo más grande que solamente tener tu propiedad libre. Y entre ellos mismos comenzaron a pelearse durante ese tiempo. La batalla más popular, hablando de batallas políticas y también reales, era entre los griegos de Atenas y los griegos de Esparta. Los dos querían ser la cabeza, ¿verdad? Y esto llevó a unas guerras entre los griegos por mucho tiempo. Esta época se conoce como la Edad Clásica. Bien, estamos ahora entrando a la Edad Clásica, cuando Grecia comienza a unirse y Persia comienza a decaer como un imperio mundial. En el tiempo de la Edad Clásica hubo también las guerras medas, y cuando las guerras medas terminaron, 30, 40 años más tarde, los griegos comienzan a pelearse entre sí y a dividirse entre sí. Entre el año 431 y 404, aproximadamente 25 años, se crean dos ligas de estados griegos que batallan entre sí. La Liga de Atenas y la Liga de Esparta. Y varias ciudades dicen apoyamos a este grupo, otros dicen apoyamos a este grupo. Y se armaron las guerras bastante fuertes que nunca dio una solución, nunca dio una idea de, ok, este grupo ganó y ellos van a ser los líderes. Nunca fue así. En realidad lo que hizo es que dejó débil y muy dividido a los estados griegos. En realidad un montón de ciudades con diferentes ideas de qué hacer y quién querían como líder. Al final de la Edad Clásica, que dura unos 100 años, empieza lo que se conoce como la Edad Helenística. La Edad Helenística empieza con Felipe y el famosísimo Alejandro Magno. La Edad Helenística es cuando el mundo se comienza a dar cuenta que el siguiente imperio mundial iba a ser un montón de estados ya unidos bajo el nombre de Grecia. Empecemos entonces hablando de Felipe, conocido como Felipe el II o Felipe de Macedonia. Macedonia es un país actual al norte de Grecia. Y más famoso aún es Felipe por ser el padre de Alejandro Magno. Él conquistó el mundo en unos pocos años. Lo que ocurrió era cuando vino Felipe a ser rey de Macedonia, al sur de él había, como dije, un montón de estados divididos y débiles. Y esto utilizó Felipe para consolidar su propio estado en un imperio. Lo que ocurrió es que en el año 338, un poco antes que oficialmente empiece el imperio griego, en 331, este rey Felipe del norte viene a Grecia y toda Grecia se somete a él. Ahora, todos los estados divididos en lo que actualmente es Grecia y sería Grecia en un poco de tiempo. Se somete a él y él une a todos. Bueno, no todos están felices con él. Él sí hizo un buen trabajo, se esforzó, pero
en el año 333 fue asesinado. Como dije, algunos no estaban detrás de él. Quizás aquí habría terminado el imperio bien recién formadito de Grecia, a no ser que vino su hijo y hizo una cosa extraordinaria. Es muy posible que aquí hubiera terminado y otra vez se hubiera dividido, como dije. Pero el hijo de Felipe de Macedonia era Alejandro, luego conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. En el año 333, inmediatamente él toma el trono de su padre muerto y empieza su reino y una conquista de Persia. Ahora, lo importante es que Alejandro Magno tuvo un padre que tenía por deseo supremo tomar el imperio de Persia, o por lo menos invadirlo y darse un poco de campo, ¿verdad? Porque no querían pagar impuestos, no querían estar bajo su mando, y todavía había unas cuantas cosas en las cuales Persia tenía poder sobre el mundo en los estados griegos. Alejandro Magno, al entrar a la posición de ser ahora rey del Reino Unido de Grecia, decide terminar lo que su padre comenzó. Ahora, el problema era que Alejandro Magno solamente tenía 20 años de edad. Muchos le veían como niño y decían, vamos a esperar hasta que tú madures y entonces vas a tu reinar. Y vamos a poner hombres en el lugar de hacer decisiones hasta que tú estés listo. Pero Alejandro Magno estaba listo y más que listo. Y casi inmediatamente la gente comenzó a darse cuenta. Este era un hombre ideal. Así le voy a poner, ¿bien? Era fuerte, era un gran caballero, tenía un carisma impresionante y una forma de liderar que hacía que otros quieran seguirle a él y quieran estar con él y quieran decir, yo moriría por Alejandro Magno a los 20 años. Esto tiene que ver con cosas genéticas, pero también con su educación, porque el profesor personal de Alejandro Magno era nada más y nada menos que el famosísimo Aristóteles. Aristóteles fue su tutor personal de Alejandro Magno. Y a los 20 años, con mucha carisma y con los soldados detrás de él y el pueblo unificado, él dijo al Senado, voy a ir a guerra. Y ellos dijeron, bueno, te apoyamos. Tal fue la ascensión de Alejandro Magno en unos cuantos años que él fue considerado en su propia vida como un semidios o un demidios, que le pensaron a él casi como un ser divino caminando sobre la tierra. Ahora esto sería obviamente erróneo, pero ¿se dan cuenta cuán potente, impresionante, como un superestrella en un deporte hoy en día sería? Este era Alejandro Magno en su tiempo. Él entonces comienza a consolidar su poder en Grecia y rápidamente mueve en contra del imperio persa. Y solamente tomó 3 batallas en contra de Persia para que Grecia se ponga como el líder absoluto del mundo conocido en ese tiempo. 3 batallas, comenzando en 334, otro en 333 y uno en 331. En, ¿qué es? 4 años, él toma el imperio persa. Eso es veloz. Ahora, hoy en día decimos, ese es mucho tiempo. Pero en ese tiempo todo era a caballo, caminando, con elefantes, con camellos, muy lento. Y que lo haga en 4 años es impresionante. La Biblia a él le tilda como el leopardo. O también con otro animal veloz, que va tan rápido que ni toca el agua, en verdad. Es interesante con la Biblia dice que Alejandro Magno sería, profetizando su venida en el libro de Daniel. Unos 200, 300 años antes que llegue Alejandro Magno. Puede leer acerca de eso, por ejemplo, en Daniel capítulo 8 y también en el capítulo 11. Bien, en el 334 hay la batalla del río Gránico y llega el rey de Medo-Persia en contra de él, llamado Darío el III. Darío siendo, como ya hemos visto, un título de un rey, no su nombre personal, de madre, digamos. Es el título que él lleva como un faraón, un César, y este era Darío el III. Y Darío viene en batalla contra él en lo que es el río Gránico. Y en la batalla se nombró por un lugar donde ahí se encontró en lo que era antes Asia Menor y actualmente Turquía. Se cuenta que en esta batalla era interesante porque Alejandro Magno, para poder atacar al ejército de Medo-Persia, él tenía que cruzar un río y subir
un arenal muy grande con sus soldados. Dirías, eso es imposible. Y en general se reconoce que en la mayoría de las batallas en contra de Persia era 10 en contra de 1. Alejandro Magno no quería un ejército grande, pero estaban tan bien entrenados, con unas tácticas tan excelentes, que fácilmente pudo cruzar el río, subir por ese arenal y destruir el ejército de Darío el III. Un año más tarde, en 333, ocurre la batalla de Issos, otra parte de Turquía, donde él gana una vez más y es victorioso sobre Medo-Persia. En esta ocasión, él toma la madre y la esposa de Darío el III, como una forma de decir, bueno, si tú me atacas a mí, yo las mato. Finalmente, hay una tercera y última batalla, en 331, la batalla de Gaugamela. Ahora es cuando el ejército de Medo-Persia está muy débil y ya no pueden en contra de Alejandro Magno. Y él viene y los destruye. Entra a la capital, es coronado como rey, en fin, y ahí toma Babilonia y toda Persia, y su ejército avanza a tal punto que llega hasta la frontera de la India. Imagínense, transcurrió una cantidad enorme de territorio. Me imagino que sería como todo el territorio de Sudamérica, el continente, más un poco más, lo que él tomó en su imperio, lo que sería ya el imperio griego. Por si acaso, el imperio griego, comenzado por Alejandro Magno, duró desde el año 331 hasta el año 164. 331 al 164. Cerca ya a 200 años este imperio, bastante largo. Alejandro Magno decide no volver a casa. Vive como un semidios en la capital de Persia. Y a los 32 años, solamente 12 años después de empezar esta trayectoria, él muere. Según muchos, por una vida llena de excesos, que incluía alcoholismo, probablemente homosexualismo y unas cosas más. Entonces, el gran héroe del mundo muere a una tierna edad y la gente dice, ¿cómo sería si Alejandro podría seguir? Bueno, él murió sin haber dejado un heredero que en realidad pueda ser rey. Y entonces, ¿qué pasa? 4 generales de Alejandro Magno se pelean por la posición del nuevo rey del imperio griego. Y ninguno en realidad gana inmediatamente. Hay 4 generales, los 4 se pelean. Pero finalmente, entre los 4 quedan solamente 2. El que es el líder de Grecia decae, lo que era el país de Grecia. El líder de la parte yendo hacia India también cae y quedan 2, el rey del norte y el rey del sur, como la Biblia explica en Daniel capítulo 11. Y comienza ahí a decir la historia profetizada 300 y más años antes acerca de cómo el norte y el sur del imperio griego estarían divididos y peleándose uno contra el otro. Entonces el imperio que sobresale en el norte bíblicamente se conoce como el rey del sur, hablando de todo el territorio de la parte baja que incluiría Egipto y muchos otros países, pero centrado en Egipto. Históricamente se conoce como la dinastía tolemaica y duró desde el año 303 hasta el 198. Y tuvo mucho poder durante ese tiempo y pudo dominar hasta la parte norte y específicamente sobre lo que sería el país actual de Israel, conocido como Palestina. La dinastía tolemaica del sur, según Daniel 11 y también la historia, tomaron a Israel durante estos años, pero le trataron bien a la gente que estaba en Israel. Pero luego viene el rey del norte. Daniel 11, la segunda parte, habla sobre el imperio del norte que estaba peleando contra el sur, pero que finalmente lo tomó. Históricamente se conoce como la dinastía Seleucida. Por si acaso, los tolemaicos son nombrados por el general llamado Ptolémico y el del sur por el general Seleucido. Bien, entonces el imperio del norte, que sería lo que se centraba en lo que es actualmente Turquía moderna, en su tiempo Asia Menor, era la dinastía Seleucida, que duró del año 198 hasta el año 64. La dinastía Seleucida era conocida por tratar muy mal a los judíos específicamente, y por eso Daniel hace mención de esto. Y esto en sus últimos años llevó a un terrible y bárbaro rey de los Seleucidos llamado Antíoco Epifanio el IV.
lo que la Biblia y Jesús llaman la abominación desoladora, un tipo del anticristo. Si uno ve Daniel capítulo 11, se da cuenta que la historia cambia de hablar de Antíoco Epifanio a hablar directamente del anticristo. En fin, es un estudio fascinante, el cual no tenemos tiempo para mirar, pero le aconsejo a mirar Daniel 11 y ver cómo la Biblia profetiza paso por paso por paso, que el rey del sur sería el primero en reinar el imperio o la dinastía tolemaica. Pero finalmente el rey del norte bajaría, o los reyes, mejor dicho, del norte bajarían y tomarían el imperio que era el sur. Esto liderado finalmente por un terrible hombre llamado Antíoco Epifanio el IV, el que desoló el templo, llamado la abominación desoladora, cuando entró y desacró el templo. Y esto llevó al final de la dinastía seleucida y al final del imperio griego en su totalidad. Y ese imperio duró desde el año 198 hasta el 164. No duró mucho tiempo, como ya les dije, este imperio del norte, pero hizo unas cosas muy terribles. En el siguiente tema vamos a mirar lo que ocurrió en Israel en respuesta a este bárbaro y terrible rey del norte llamado Antíoco Epifanio el IV. Y esto lleva a la revuelta macabea o al periodo macabeo. Es muy fascinante, muy interesante cómo Dios obró mediante hombres celosos por la Biblia y celosos por la ley para librar su pueblo de la injusticia y la violencia hecha por este imperio griego que invadió del norte. Bueno, hasta la próxima. Ojalá que pudo apreciar algo del estudio del imperio griego, como tomó el lugar del imperio medo-persa, liderado por el famoso Alejandro Magno y luego dividido en 4 partes, y finalmente quedaron 2 reyes, el cual se pelearon y salió como líder al final el rey del norte, los seleucidos. Pero eso también tuvo un final, porque Dios dijo, basta aquí, ya no sigue más la violencia y lo que está haciendo este rey tendrá fin. Eso para el próximo tema.